Señor, te damos por este varón, Señor, que has puesto aquí en este lugar, Señor, para que traiga tu palabra, mi Dios bendito Padre. Tú sabes, Señor, tú conoces su vida, su corazón, mi Dios. Y todo lo que él habla, Señor, sale de su boca, sea conforme a tu voluntad, mi Dios Padre Santo. Tú sabes, Señor, lo que nos quieres hablar al pueblo en esta mañana, Señor. Y cada uno de nosotros, Señor, abramos nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para escuchar la palabra, Señor, para guardarla en nuestro corazón, igualmente, Señor, para predicar tu palabra hacia afuera, Señor. Gracias, Señor, por mi amado pastor Javi, Señor, por su esposa, por sus hijos, Señor. Sígueles cuidando, Señor, sígueles bendiciendo como lo has hecho hasta ahora, Señor. Y pasa un carbón encendido en sus labios, mi Dios, para que esa palabra sea fluida ante nosotros. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Gracias por compartir esta mañana con todos nosotros. Quería traer algo en este tiempo que estamos de ayuno congregacional, que estamos participando, que hemos puesto ahí en el tablón de anuncios, las familias. Quería compartir con ustedes acerca de las razones bíblicas, de lo que nos enseña acerca de lo que es el ayuno. Y podemos nosotros encontrar en las Escrituras diferentes tipos de ayuno, dependiendo también los diferentes propósitos a la que nosotros nos hemos propuesto o lo que nosotros hemos con nuestro corazón decidido hacer el ayuno. Miren, así que todos los hermanos que han estado estos días ayunando, quiero tener unas pautas de lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca del ayuno. Nosotros el que estamos haciendo, la mayoría de los hermanos, es un ayuno, como dice aquí, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, o sea, desde la medianoche más o menos hasta las 6 de la tarde, porque mayormente trabajamos, y es verdad, los que hemos hecho ayunos, gracias, muchas gracias. Los que hemos hecho ayunos y hemos ido a trabajar sin alimento, pues a mí me ha pasado. Una vez ayuné 3 días sin probar alimento y luego del trabajo perdí el equilibrio, me quería desmayar. Y ese tipo de ayunos es para hacerlo en casa cuando estamos. Y entonces se ha decidido tomar el ayuno desde la salida del sol hasta la puesta del sol, y que también lo encontramos en las Escrituras. Como ejemplo de esto lo tenemos en Jueces 20:26, que nos dice que el pueblo de Israel hacía ayunos por diferentes motivos, como vamos a ver. Entonces dice, subieron todos los hijos de Israel, Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. No, aquí veremos las circunstancias de los ayunos y por qué lo hicieron. Aquí Jueces cuenta una de las historias más terribles que podría estar escrita en las Escrituras. Nada más y nada menos, hermanos, se estaban matando entre tribus, entre las tribus de Israel. Estaban teniendo una guerra, una sangrienta y cruel guerra. Claro, y este enfrentamiento de la tribu que nos dice que estaban, pues estaban, es una historia de contar, hermanos, que tendremos otra oportunidad de contar lo que estaba y por qué se enfrentaron las tribus que escaparon a exterminar al final a la tribu de Benjamín. Se quedaron poquísimos porque se fueron en contra de ellos, pero los de Benjamín tenían, se puede decir, algo impresionante, que eran diestros con la honda. Dice que podían darle a una distancia que no recuerdo, pero podían darle a un cabello con una honda.
Y claro, cuando subían a la guerra, las otras tribus, los de Benjamín, que eran tan diestros, pues les acribillaban. Era tremendo lo que estaba pasando en esta situación, y por lo que estaban ellos ayunando y se fueron delante y ofreciendo holocaustos de paz. Dice, pero ellos ayunaron, nos dice, desde la puesta del sol hasta la mañana. También tenemos en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24, nos dice 1 Samuel 14, 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Ellos estaban haciendo, ¿no?, con otros fin, pero hacían de un día entero. También tenemos el ejemplo que ayunaron. Habían hombres en las escrituras, nos dice que ayunaron por 7 días. Decimos que lo hacían por diferentes propósitos. En 1 Samuel podemos encontrar este ejemplo en 1 Samuel 31, 12 y 13. Y nos dice el versículo 12, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Betzán y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla, llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes, y ayunaron, nos dice, ¿por cuánto tiempo? Por 7 días, porque estaban endechando, ¿no?, por el dolor que ellos tenían, por lo que había sucedido, por lo que dice que había muerto Saúl. Había muerto también de su familia, y entonces les llevaron y ayunaron por 7 días. Aquí estaban ayunando ellos por duelo, nos hace ver. También tenemos el ejemplo de Daniel, que él ayunó por 3 semanas. Ayunó por 3 semanas. Él, en cambio, ayunó por revelación, por lo que estaba pasando, por los sueños que había tenido el rey. Dice Daniel 10:3, en todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Entonces las escrituras nos enseñan que nosotros también necesitamos ayunar por los motivos y por los propósitos que vamos a ver adelante. Es necesario, hermanos, que la iglesia también nos pongamos unánimes en un solo propósito, en un solo sentir, para poder ayunar como lo hemos hecho y lo estamos haciendo en este mes de septiembre, de febrero, que lo vamos a estar haciendo hasta el día 29, porque es bisiesto, ¿verdad? Este año es bisiesto, que cae jueves 29, y el 1 de marzo, que es viernes, tenemos la vigilia. Tenemos la vigilia congregacional, que estaremos juntamente con los hermanos de Archena, porque los hermanos de Archena van a estar ayunando juntamente con los hermanos que les toca la última semana de febrero, que cae el lunes, me parece que es 24, 25, 26. Lunes 26, 27, 28 y 29 también se van a estar uniendo con nosotros los hermanos de Archena. Entonces vemos, mis hermanos, cómo se ayunaba un día de puesta de sol desde la mañana hasta la tarde. Ayunaron 7 días, como por ejemplo también Daniel nos dice que ayunó 3 semanas, pero también tenemos ejemplos, hermanos, de personas que ayunaron 40 días sin probar bocado, solamente con agua. No, tenemos el ejemplo, el de Moisés, que nos dice Éxodo 34, 28, y nos dice, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan, y nos dice aquí ni siquiera que había bebido agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedras las condiciones del pacto y los 10 mandamientos. Y en Mateo el capítulo 4, versículo 2, nos dice también, y tenemos el gran ejemplo de Jesucristo, que nos dice que Él ayunó durante 40 días y 40 noches, nos dice, y después Él tuvo hambre. Ayunó por 40 días. Cuando el Jesucristo recibe el Espíritu Santo, con el bautizo, nos dice que
el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. No, el Espíritu Santo, el ayuno nos da fortaleza. El ayuno, la oración, fortalece espiritualmente a la persona. La palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios nos da conocimiento. Sabemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos respecto a su palabra, pero la oración y el ayuno es lo que fortalece espiritualmente a la persona y fortalece también a una iglesia. Una iglesia sin oración es una iglesia raquítica, espiritualmente hablando. Y sin ayuno, pues, hermanos, porque dice que hay ciertos géneros, como lo dijo Jesús, que no salen muchas veces de las personas si no es con ayuno y con oración. Cuando lo dijo Jesucristo a los discípulos, generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y aún también había en diversos meses que ayunaban, en el mes cuarto, en el mes quinto, en el mes séptimo, en el mes décimo lo hacían, que nos dice en Zacarías, capítulo 8, versículo 19. El Señor de los ejércitos, Zacarías 8, 19. Zacarías 5, 7 nos dice en el mes quinto y séptimo, Zacarías 7, 5 nos dice, diles al pueblo y a tus sacerdotes durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño. No, hacían los ayunos realmente, para mí, les pregunta. Y en Zacarías 8:19 también dice, no lo está diciendo los meses que hacían ellos. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Zacarías 8:19, los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. Eso es lo que nos dicen los ayunos, pero siempre los ayunos hay que hacerlos con la obediencia, con el sometimiento, como dice aquí, con la verdad, con la paz de nuestro Señor, porque si no, si nosotros no hacemos el ayuno estando en obediencia con el Señor, simplemente nos vamos a morir de hambre. Solamente nos vamos a morir de hambre. No, por eso es necesario que también estemos nosotros a cuentas con el Señor para poder ayunar, hermanos. Y incluso, como yo les he dicho, el cuerpo lo agradece cuando ayunamos. El cuerpo lo agradece porque en nuestro interior, nuestro estómago es una máquina que está todos los días triturando alimentos, haciendo esto. Y si descansamos una vez a la semana, también nos va a agradecer el cuerpo de que dejemos de comer y podamos descansar. Incluso científicamente está comprobado, y les he compartido más de una vez, científicamente está comprobado, cuando una persona deja de comer durante 7 días y solamente bebe agua, al 7º día, por una razón inexplicable, el cuerpo humano comienza a liberar toda clase de toxinas del cuerpo humano y empieza a purificarle. Le libera, le saca todas las toxinas, lo que tenemos nosotros. Y lo va, por eso, las personas cuando ayunan ese día, ustedes se van tomando un color amarillento. Cuando se ayuna 7 días sin probar alimento, a los 7 días solamente con agua, y el cuerpo humano mismo libera todas las clases de toxinas, hermano. Es como decir que le lubrica, le limpia, le deja otra vez nuevo, se puede decir, hermano, liberando todo eso. Entonces miren, científicamente comprobado que es saludable hacer ayunos. ¿Y para qué hacemos los ayunos, queridos? ¿Para qué hacemos los ayunos? Ayunos en tiempo de crisis. En el Antiguo Testamento encontramos una historia fascinante de Esther, quien sufría el saber que Amán, el primer ministro de la región, tenía como propósito la destrucción de los judíos de Babilonia, ¿no? Amán quería destruir al pueblo de Israel, quería destruir. Yo les he compartido, Amán era descendiente del rey que Saúl no mató, que Dios le dijo que mate al rey, que acabe con todo, y no quiso matar. ¿Por qué? Porque luego con los años,
se sabía el por qué le dijo el Señor que mate al rey. Porque un descendiente, porque le dejó vivo, Saúl dejó vivo a este rey, no lo mató, pues la descendencia luego de este rey, que es Amán, quiso matar a todo el pueblo de Israel. Quería destruir. Amán tenía planeado matar al tío de Esther, que era Mardoqueo, colgándolo públicamente. Y entonces eso lo descubrió Esther y lo comentó a su tío Mardoqueo. Y dice en Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayudaré igualmente, y si perezco, que perezca, porque ustedes saben que ella tenía que tomar una decisión. Tenía que presentarse delante del rey y podía ser rechazada o podía ser aceptada. Y ella decía, no me importa, yo voy a dar la vida por mi pueblo. Y si perezco, que perezca, pero vamos a hacer ayuno. Y se juntó todo el pueblo a ayunar. Eso es importante, amados hermanos, cuando nosotros nos ponemos nos ponemos en comunión y decimos, amados, lo vamos a hacer. Hacerlo todos. Hacerlo todos. Para participar de esto y decir, porque tenemos motivos. Ayuno en tiempo de crisis, sí, hermanos, tenemos aquí hermanos que están enfermos. Hermanos con diferentes tipos de pruebas que están pasando. Y nosotros tenemos que hacer y compartir, porque nos dice la palabra de Dios que el dolor de mi hermano es nuestro dolor. El sufrimiento de nuestro hermano es nuestro sufrimiento. La enfermedad de nuestro hermano es nuestra enfermedad. Y la alegría de nuestro hermano también es nuestra alegría, nos dice la palabra, amados hermanos. Y nosotros no podemos ser mezquivos y ser partícipes y estar con los hermanos en este tiempo cuando hay pruebas, como como le pasó a Esther, que querían colgarle, dice a su tío Mardoqueo, y dijo, vamos a reunir al pueblo y vamos a hacer que ayunen. Y como resultado del ayuno de 3 días, la vida de Mardoqueo fue salvada. El pueblo de Israel fue salvo. Y aquel Amón fue el que tomó el lugar de Mardoqueo, que fue asesinado, hermanos. Miren, incluso cuando nos dice que el ayuno por la llegada de malas noticias en Nehemías 1, del 1 al 6, nos dice que ayunaban por la llegada de malas noticias. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos llaman por teléfono o nos mandan un mensaje pidiéndonos oración, pidiéndonos que estemos porque están pasando situaciones? Y decir, sí, nosotros la iglesia tenemos un grupo de oración. Y muchas veces cuando necesitan oración, necesitan ayuno, se manda por el grupo para estar juntamente con todos los hermanos que conformamos, para estar con esa persona. Porque aquí vemos que él se dolía de lo que estaba pasando. No era mezquino al dolor, hermanos. Lo que había pasado, los muros de Jerusalén, había sido llevado a cautividad y la gente también había sido muerta.
hermanos, y él tenía dolor y decía hacer duelo, hacer ayuno, pedir al Señor de los cielos para que Él tenga misericordia, para que Él escuche la oración. Nosotros somos un pueblo, somos hermanos comprados con la misma sangre, hemos sido bautizados con el mismo espíritu, tenemos una fe, un bautismo, un solo espíritu, tenemos un solo sentir, tenemos un solo Padre y tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor. Su sangre recorre en cada uno de nosotros, somos la familia de Cristo, y cuando hay estas malas noticias de los hermanos que tienen, nosotros tenemos que estar con ellos, familia querida, familia amada. Vemos cómo ellos estaban así, lo hacía. Y también tenemos otro ejemplo, o que solo cuando estaba amenazado, mire, cuando iba a recibir noticias o que estaba amenazado, en Segunda de Crónicas, nos dice, pasadas de estas, Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4, nos dice, pasadas de estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Jadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿No? Estaban siendo amenazados y dice que ahí se pusieron ellos de acuerdo y ayunaron, ¿no? Hermanos, eso que nos dice que nosotros nos ponemos en comunión con los hermanos, nos ponemos de acuerdo con los hermanos y hacemos ayuno. En el caso de David tenemos otro ejemplo. En el caso de David, cuando se hace realidad la amenaza de muerte del niño, al cesar, y él cesa de ayunar. Nos dice las Escrituras que por el pecado que había cometido David, vino el profeta hacia David y le dijo, el profeta Natán vino hacia David y le dijo, le dio un ejemplo de una oveja y de uno que tenía muchas ovejas y de uno que tenía una sola oveja, diciéndole que el que tenía muchas ovejas no le importó quitar al que solamente tenía una oveja y luego matarla. Y David dijo que el tal que ha hecho eso sea muerto. Y entonces le dijo el profeta Natán, tú eres. Y luego le dijo, ciertamente le dijo el profeta Natán, el hijo que te ha de nacer ciertamente morirá. Y nos dicen las Escrituras que David ayunó, se vistió de cilicio, se puso en ceniza sobre su cabeza y no comió bocado para ver si el Señor podía perdonar. Muchas veces, hermanos, aunque ayunemos, amados hermanos, no por eso el Señor va a contestar las oraciones. No por eso el Señor va a decir, ya, porque ayunaron, entonces yo voy a hacer. No, hermanos, nosotros ayunamos, nosotros hacemos, pero la última palabra siempre lo va a tener el Señor. Él es soberano y se hace como Él lo dice, como Él lo quiere. No por el hecho de ayunar es que se va a hacer. No, hermanos, no es así. No es así, porque David ayunó. David le dijo al Señor que perdonara la vida de su hijo. Que sí, que ese hijo que le van a hacer, que pudiera crecer, y cuando nació, murió, hermanos. Y dice que cuando murió, dice que David se levantó, se quitó el luto y comió pan, porque su hijo había fallecido. Entonces, hermanos, aunque ayunemos, aunque nos ponamos de acuerdo, aunque nosotros podamos estar 40 días ayunando, pero si el Señor no quiere, no lo hace. Y si quiere, lo hace, porque Él es soberano. Él está sentado en su trono. Él dice así se hace y se hace, hermanos. Y se hace. Otro ejemplo que tenemos es en Daniel 10, 1-3. También por la vida de Daniel. Y porque pedía revelación. Y porque estaba corriendo riesgo la vida de ellos. Daniel 10, del 1 al 3.
Daniel 10:1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, y me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Necesitaba que el Señor le revele. Dice que David ayunó porque había pasado algunos eventos y necesitaba revelación. Y en Daniel 10:14, y el propósito es muy claro, al aparecerse Gabriel a Daniel diciéndole, cuando él ayunó, dice, he venido para hacerte saber que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. No, ayunó para que el Señor le dé revelación. Ayunó y dice que vino el arcángel Gabriel y le dio la revelación de lo que iba a acontecer. Eso pasó en aquel tiempo, amados hermanos. Ayuno para liberación del pueblo que estaban, ayuno para proclamar libertad. Y tenemos también ayuno para que Dios perdone a las naciones. Y tenemos el más grande ejemplo de Nínive, cuando Jonás comenzó a decir por mandato de Dios que Nínive iba a ser destruida. Todos sabemos de esa historia, ¿verdad? Que dice que Nínive, no ha habido un evangelista más grande en la historia, no ha habido ni habrá un evangelista más grande que entre a una nación predicando y que se conviertan hasta los animales. Es impresionante, hermanos. Porque hasta los animales ayunaron. Y cuando llegó la noticia de que Dios iba a destruir esa nación, nos dice que la gente empezó a ayunar y hubo un decreto del rey, un edicto del rey, diciendo que todos se abstengan de alimento, que todos ayunen. Él se vistió de cilicio y mandó incluso que hasta los animales ayunaran. Ordenó que toda la nación y dijo, ojalá así Dios tenga misericordia y perdone. Ojalá, hermanos, ni siquiera haciendo el ayuno, él sabía si iba a ser perdonado o no iba a ser perdonado. Pero él dijo, lo voy a hacer buscando misericordia. Y lo hizo. ¿Y qué pasó, hermanos? Vemos la historia que Dios perdonó a toda la nación. Y no hizo juicio contra Nínive. El ayuno nos dice que también es para pedir, para perdón, en este caso, como fue en Nínive. Ayuno para dominio propio, para que el Señor nos dé dominio propio, como fue con Jesucristo, cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Ustedes saben también lo que nos dice, ¿no? Que cuando dice que pasaron los 40 días, ¿y qué nos dice, hermanos, que tuvo Jesús? Hambre. ¿Y qué? ¿Qué apareció? ¿Quién apareció? Apareció el tentador, el mismo Satanás apareció. Y le dijo, ¿no? ¿Qué le dijo, hermanos, lectores? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, ahí estaba diciendo que los dones también no son nunca para uso personal. ¿Y qué dijo Jesucristo, amados hermanos? Después de haber pasado 40 días sin comer y todavía tenía hambre, Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. La tentación vino a él, no con la comida, y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todo lo que sale. Y luego dice que le llevaba al penáculo más alto, ¿Y qué le dijo Satanás? Que sabe las escrituras, que sabe de qué pata cojeamos, que sabe nuestras necesidades, que sabe lo que nosotros rápidamente podemos estar cayendo. Él conoce nuestras debilidades, hermanos. Escrito está, le dice a Satanás, escrito está. Le dice Satanás a Jesucristo, escrito está.
no, que se lanzara de ese lugar, porque Dios enviaría a sus ángeles. ¿Cómo conoce las Escrituras, verdad? Para que no dé tu pie tropiezo. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo Jesucristo a Satanás? Escrito está. También le dijo, Satanás le decía, escrito está. Y Jesús también le decía, escrito está, que no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y por último, le llevó a un lugar alto, a una montaña. Y le indicó y le dijo, todos estos reinos que dijo. Es increíble, hermanos, lo que le dijo al Creador, al que lo creó, al que lo hizo. Le dijo, todos estos reinos, ¿de quién dijo que eran? Le fueron entregados a él. Y él dijo, al que yo quiero, le doy. Es claro, ¿no? Satanás reparte. Por eso, hermanos, hay mucha gente en el mundo que le sirve a Satanás. Y Satanás les da. Mucha gente que hace pactos de sangre, entrega a familias, entrega a sus hijos. Y Satanás le da, hermanos, les da tesoros, les da fama. Mucha gente famosa, cantantes famosos que han hecho pactos con Satanás. Han hecho pactos con Satanás y son gente que de la noche a la mañana, hermanos, se han hecho famosos, multimillonarios. Claro, a un precio muy grande de que luego su alma vaya al infierno. O entregan a la familia. Entregan. Lo peor es cuando entregan a la familia y sus generaciones tienen que ser atribuladas por esos demonios. Porque Satanás se la cobra todas. Se la cobra todas. Él no deja nada al aire. Se las cobra todos. Cualquiera que le da oportunidad, Satanás hace pedazos los hogares, las casas, los matrimonios. Él quiere acabar con todo. Nosotros hemos visto familias que han sido entregadas a Satanás. ¿Y cómo han sufrido? Hemos sido testigos. Hermanos, parecería tal vez esto como que fuera un cuento de ficción. Una persona que era abuelo, entregó a su familia. Y por la noche venía un espíritu a querer abusar a una hija de esa familia. Rompía los cinturones. Incluso los padres dormían en la mitad para que no sea atacada esta persona. Y no importaba. Venía por la medianoche y le rompía el cinturón, le soltaba. Impresionante, amados hermanos, cuando la familia ignorantemente, cuando los padres o los hace pactos con Satanás y entrega a la familia ignorantemente. No sabe lo que está causando, no sabe cuando alguien se mete a ese territorio de Satanás a hacer lo que no debe. Cuando la gente juega a la ouija, a ese juego tan inocente que dicen que es. Un juego inocente que no pasa nada, que esto se juega y no pasa nada. Cuando están abriendo puertas para que mismos demonios ataquen a las personas. Han quedado personas locas, muertos, se han muerto en el acto. Han desaparecido porque les lleva con cuerpo y todo. Es increíble ese mundo. Yo les digo, hermanos, con causa de conocimiento, porque yo he tanteado, no me he metido a eso porque ya he sabido de la palabra, pero yo he estado y he conocido y he estudiado también mucho ese mundo y sé, hermanos, cómo Satanás se mueve. Incluso hay gente en Haití, que es un lugar lastimosamente donde mucho se mueve la brujería. El mismo en África, que también se mueve mucho la brujería, hermanos. Las personas se convierten en animales. Las personas se convierten en animales. Parece tal vez todo ciencia ficción, pero es realidad. Hacen de una manera que se desdoblan los brujos y su alma sale de ellos. Y Satanás les dice lo que tienen que hacer. Le dice, ve a tal iglesia, a tal pastor, mátale a tal persona, quiero que les mates. Y que les hagas daño. Porque nosotros, la iglesia de Cristo, somos del blanco preferido de Él, hermanos. Pero nosotros tenemos ángeles alrededor de nosotros que nos protegen, nos dice la palabra de Dios, hermanos. Porque si no, Satanás nos hubiese matado ya hace mucho tiempo, porque nosotros somos enemigos de Él.
porque hacemos daño a su reino. Por eso es importante la oración, por eso es importante el ayuno. Si miren, equivocadamente ellos sirven a Satanás y ayunan el 31 en octubre, todo el mes de octubre, los satanistas del mundo, los que le sirven a Satanás, brujos, se reúnen y todo el mes de octubre comienzan a hacer ayunos, empiezan a alabarle a él, a hacerle todo lo que él les pide para terminar haciendo sacrificios del 31 de octubre. Es tremendo el 31 de octubre, cómo se mueve el satanismo en el planeta Tierra, amados hermanos. Es terrible. Y le hacen ayunos a este ser, a esta criatura. Y nosotros, con mayor razón, ¿cómo no vamos a hacerle al creador de los cielos y la tierra, amados hermanos? Nosotros no queremos imponer así, es que vamos a ayunar. No, hermanos, no. Sienta usted hacerlo por necesidad. Porque tal vez un hermano está pasando mal. Yo voy a ayunar con ese hermano, voy a orar con ese hermano, sabiendo que el día de mañana yo voy a necesitar del ayuno y de la oración de ese hermano. Porque no sabemos si el día de mañana el aguijón de la enfermedad nos va a tocar a nosotros. No sabemos que ahora con las enfermedades, con los cánceres que de pronto aparecen y se tiene que pasar un proceso doloroso con todos los tratamientos y las quimios, hermanos, que es doloroso todo, que necesitamos de estar juntos. Y ese es el ayuno que, por ejemplo, hizo Jesús, decimos, del dominio propio. Y dice que les llevó, y dice Satanás, haciéndose dueño él, todo esto fue entregado a mí. Y al que yo quiero, yo le doy. Por eso Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Jesucristo les dijo, mi reino no es de este mundo. El príncipe de este mundo, le dijo a Satanás, él es el que gobierna este mundo, él lastimosamente gobierna. Y Jesucristo le dijo, ¿qué le terminó diciendo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego tenemos ayuno por fortaleza y autoridad espiritual que estamos diciendo. En Marcos 9:16. En Marcos 9:16, 19 dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esto que dice de tomarle, le sacude, echa espumarejos y cruje los dientes, ¿a qué enfermedad? Y se va secando. ¿A qué enfermedad se parece, hermanos, actualmente? A los epilépticos. A los epilépticos, hermanos. Gracias al Señor hay medicina para controlarles. Pero nos hace todo ver que esta persona era epiléptica, ¿verdad? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, nos hace ver que es un espíritu, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, en el 25, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Importante es la oración, importante el ayuno, amada iglesia. Y nos dice también en el Nuevo Testamento ya que hacían ayunos cuando enviaban a gente a otros lugares o cuando eran misioneros. En Hechos 13:1
Lo mismo que la designación para ancianos, para que trabajen en la iglesia. También dice que se hace ayunos, oración. Hechos 13, 1, 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Estaban en ayuno, estaban orando, y el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo. Eran jóvenes que iban a empezar la obra, amados hermanos. Y tenemos aquí lo que causó Saulo en el tiempo que predicó la palabra del Señor, que predicó el evangelio del reino. Y la designación de ancianos, Hechos 14, 23. Hay muchas razones por las que ayunar, hermanos. Dice Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. Pero ahora, ¿saben qué, hermanos? Buscando esto de las razones para ayunar, lo que no encontré es un ayuno para sanidad propia. No encontré. No sé si tal vez me faltó buscar más, explorar más. No, ayuno para estar con los hermanos, para cuando hay noticias, pero un ayuno, no sé si alguien luego me puede decir si hay, está aquí, que me lo diga, pero ayuno para decir, para yo sanidad, para sanarme, para que el Señor, no encontré. Lo que sí nos dice, si alguien está enfermo entre nosotros, que llamad o acudid a los ancianos de la iglesia, ungirle con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. No, hay lo que nos dice, no, pero el ayuno así por no decir, diciendo que los dones, lo que es, no es para uso personal o propio, sino para los hermanos. Que luego los hermanos hagan oraciones con nosotros, puede ser. Y que traigamos, como dice, ¿no? Que ayunemos, que oremos, hermanos. Entonces, todo este tiempo, este mes que hemos estado compartiendo, que hemos estado ayunando, y que los hermanos también se han propuesto, amados hermanos, esperemos en el Señor y en la soberanía del Señor, que las oraciones que hemos estado haciendo por las familias, por los hermanos que han estado enfermos, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, que el Señor responda y que el Señor sea a su debido tiempo, amados hermanos, trayendo a todas las personas y también sanando, poniendo su mano de sanidad sobre las personas que tienen esa necesidad, hermanos. Y si el Señor no nos quiere sanar, también glorifique el nombre de Dios, porque es preferido, dice la palabra de Dios, ir al cielo sin un pie, sin una mano, trono, y nosotros le seguimos alabando, y que se haga la voluntad siempre de Dios, no la nuestra, sino la de Él. Amén, queridos. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a dar gracias. Ven, vamos a estar luego dando ciertas indicaciones, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo de ayuno que estamos teniendo del mes de febrero, amado Dios. Gracias por todas las personas que han dispuesto en su corazón a hacerlo, Señor. Y por las personas que no han podido, Señor, por diferentes circunstancias. También, Señor, oramos por todos mis hermanos. Mi Dios, ponemos delante de ti nuestras peticiones, nuestras rogativas, nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor. Para que en tu soberanía, Señor, te pedimos que la hagas, Padre, te pedimos. Nosotros tan solo rogamos y nos inclinamos y nos postramos delante de ti. Pero que se haga tu santa voluntad, amado Dios. Dios, en todo este tiempo y cuando tengamos que entregar el ayuno, Señor, que sea también una fiesta con mis hermanos y podernos gozar el 1 de marzo aquí en la vigilia que vamos a tener. Gracias, amado Dios, porque todo lo que somos, tenemos, es por ti, Señor. Gracias porque tú nos das la vida.
Gracias porque tú nos das la salud. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que tenemos, nuestros hijos. Señor, ayúdanos a atesorar. Ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado. Y ayúdanos a hacerte fiel, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, amado Dios, y te pido también fortaleza por mis hermanos que les toca el ayuno esta semana, Señor. Te pido que les fortalezca, Señor, para que puedan cumplir la meta, amado Dios. Y más que, Señor, ayuno, tú también lo que quieres es obediencia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obediente a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos, a soportarnos, al estar juntos. ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres, Señor? Como dice, más que sacrificios, tú quieres obediencia, Señor. Te pedimos, Padre, y gracias por el poder compartir con mis hermanos y por este tiempo tan precioso y por tu presencia en este lugar, mi Dios, en cada uno de nosotros y por tu Santo Espíritu derramado, Señor, en este lugar. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.